El vínculo entre el derecho natural y la batalla cultural. En esta ocasión quiero traerles este tema, charlarles sobre este tema y esa conexión que descubrí dentro del derecho natural, un tema que vemos en la carrera de Derecho y en Filosofía, y la batalla cultural, esta guerra de ideologías y demás. Descubre un vínculo entre ellos y cómo existe una contradicción en los tiempos actuales. Vamos a ver la definición del Cicerón. Dice, existe una ley verdadera, la recta razón, conforme a la naturaleza universal, inmutable, eterna, cuyos mandatos estimulan al deber y cuyas prohibiciones alejan del mal. Sea que ordene, sea que prohíba, sus palabras no son vanas para el bueno, ni poderosas para el malo. Quiero repetir esta frase en medio. Estimulan al deber, eternas, cuyos mandatos estimulan al deber y cuyas prohibiciones alejan del mal. Derecho natural viene desde la creación del ser humano, desde la creación de la sociedad entre personas, ¿no? Y vemos cómo Cicerón lo define en el sentido de que los mandatos estimulan al deber, mis deberes, y cuyas prohibiciones me alejan del mal. Pero no por tema escrito, sino de manera natural. Naturalmente el ser humano tiene en su ser esas prohibiciones que saben que hay ciertas acciones que son malas sin que nadie se lo haya dicho y sabe de ciertos deberes que tiene como ser humano de manera natural. Esto la definición de Cicerón. Vemos la definición más actual del derecho natural. Dice, una doctrina de tipo ético y jurídico que defiende la existencia de ciertos derechos propios y particulares de la condición humana. Es decir, ciertos derechos fundamentales en la naturaleza misma del ser humano y que, por lo tanto, resultarían inalienables. Este tipo de derechos serían universales, además de anteriores y superiores a cualquier otro ordenamiento jurídico. El derecho natural está por encima los que los que defendemos el derecho natural. Entendemos que el derecho natural está por encima de cualquier otro ordenamiento jurídico, dígase leyes, códigos, decretos y demás. Ninguna ley, código, decreto puede irse por encima de los derechos naturales. Bien, tenemos las principales tesis del derecho natural. Entre ellas tenemos que los derechos naturales actúan como un marco supralegal. Está por encima de todo. Dado que sus consideraciones sobre el bien y el mal son universales. También, al contenido del derecho natural solo puede accederse mediante el raciocinio, también por el sentido común. El derecho natural descansa en la moral. Y tenemos también que si un ordenamiento jurídico positivo cualquiera contraviene con los derechos naturales del ser humano, no podrá considerarse un verdadero ordenamiento jurídico, ya lo expliqué anteriormente. El derecho positivo no puede estar por encima del derecho natural. Derecho positivo, llámese lo que ya mencioné, las leyes, los decretos, las normas y demás. No pueden irse por encima del derecho natural. Tenemos algunos ejemplos del derecho natural. Bien,
tenemos el ejemplo, los derechos humanos contemporáneos. Hay varios ejemplos, pero quise traer dos, que es los derechos humanos contemporáneos. Dice, ninguna ley del planeta puede contravenir legalmente los derechos humanos, como son el derecho a la vida, a la educación, a tener un nombre y una nacionalidad, y a un justo proceso en el caso de cometer algún crimen o alguna legítima defensa. Los derechos humanos es un ejemplo del derecho natural. Ninguna ley puede irse en contra de la educación actualmente. Ninguna ley puede irse en contra del derecho a la vida. Yo ya llegué al mundo y tengo el derecho a llegar al mundo y a mantenerme en el mundo. No hay ninguna ley que pueda decir tengo el deber de matarte. Y ahí es donde está el tema también con la pena de muerte. Si uno de los principales derechos que tenemos es el derecho a la vida, ¿cómo existe pena de muerte? También, otro ejemplo, tenemos el derecho a la integridad física. Ninguna ley, ninguna norma, ni un decreto puede decir podemos golpearte. Y ahí donde está el tema de ciertos países donde como castigo dentro de las penas en su norma están los latigazos. Hay una contradicción. También dice derecho a la integridad física y moral, derecho a pensar y a razonar. Nadie tiene bajo ley, nadie me puede decir bajo ley, tú no puedes pensar, porque es algo natural del ser humano. Eso es el derecho natural. Derecho natural, ya por sí, yo tengo la capacidad de razonar, de pensar, de tener un criterio propio, de poder expresarme. Eso es natural. Ninguna ley puede irse en contra de eso. Ese es el derecho natural. Pero aquí es donde la contradicción que quiero llevar. Vamos a verlo más adelante con esta siguiente diapositiva, que es, ya vemos que el derecho natural defiende los derechos humanos, básicamente es eso. Derecho natural defiende derechos humanos. Pero irónicamente tenemos organismos de derechos humanos que se van en contra del derecho natural. Si dentro del derecho natural tenemos el derecho a la vida, ¿cómo me explican el tema de que existe hoy eutanasia y que organismos internacionales y organismos de derechos humanos promuevan la eutanasia como un derecho de la persona? Es una contradicción. Si el derecho natural lo primero que defiende es el derecho a la vida, los derechos humanos, una de las primeras cosas que defiende es el derecho a la vida. ¿Cómo tú me promueves eutanasia si tú lo que debes promover es el derecho a la vida? Aquí está la contradicción y el vínculo que encontré entre el derecho natural y la batalla cultural. ¿Qué pasa con la batalla cultural? Las ideologías actualmente te meten por los ojos que tú tienes el derecho a decidir cuándo irte de este mundo. Tú tienes derecho a abortar porque es tu cuerpo. Tú tienes derecho a un matrimonio igualitario e imponer tu ideología en cualquier lugar donde estés. Entonces, el matrimonio igualitario rompe el derecho natural de respetar mis costumbres, porque el tema del matrimonio igualitario es que te lo imponen, sabiendo que matrimonio viene de un hombre y una mujer. Un matrimonio al mismo sexo no produce vida, y matrimonio viene es necesario. Para que haya matrimonio es necesario que haya vida. Dos personas del mismo sexo no pueden producir vida, es la verdad. El derecho natural protege a la vida, como tú me promueves la anticoncepción. El hecho de decir que no tengas hijos, no tienes por qué tener hijos. Tienes todas las facultades para tener hijos, pero no quiero tener.
no quiero tener porque es mi decisión. Si naturalmente tú tienes esa potestad, ¿por qué negarte a ella? Y por cómo los derechos, los organismos internacionales promueven el hecho de que si tú no quieres, no tengas hijos. El sexo seguro entre los jóvenes, para luego decir, los organismos de derechos humanos promueven el sexo seguro entre los jóvenes, para luego, entre esa calentura, meten la pata, como quien dice, y luego promover aborto en sus jóvenes. Tú lo que estás es cambiando todo el concepto que teníamos como derecho natural. Y respetar los tiempos, tener ese criterio para tú poder formar una familia. La censura, hoy en día quien promueve este tipo de temas y defiende en realidad los derechos humanos y el derecho natural, lo censuran. Si el derecho natural me da a mí el derecho de pensar, de razonar y de tener un criterio propio y de poder expresarme con respeto, ¿cómo los organismos internacionales dentro de este globalismo y progresismo censuran este tipo de mensajes? Entonces tú no estás defendiendo el derecho natural ni estás defendiendo los derechos humanos, porque mi derecho de expresarme no me lo estás defendiendo cuando toco este tipo de temas. Entonces, vemos cómo hay esta contradicción entre los derechos humanos y los organismos de derechos humanos que deben de defender el derecho natural, cómo ellos se van en contra de eso. Y la respuesta es simple, es por esta batalla cultural que tenemos, es por esta ideología que quieren vender, esta ideología que quieren imponer. Entonces tenemos que despertar, abrir los ojos, empaparnos en este tema y saber que esta batalla va a continuar y esta batalla será fuerte cada día más. Hasta aquí el video. Saludos a todos.